Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, esperando su pronta recuperación para que pueda estar nuevamente con nosotros haciendo sus interesantes y orientadores comentarios que todo el país espera. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Rodríguez, a Bienvenido Rodríguez León y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Durante años hemos tratado aquí en este programa un tema que verdaderamente nos preocupa y que sé que también es preocupación de una parte importante de la población dominicana. Y yo me quiero referir a lo que tiene que ver con la discapacidad en nuestro país. Desde el año 2013 contamos en la República Dominicana con una nueva ley, que ya no es nueva porque han pasado ya tantos años, una nueva ley de discapacidad en nuestro país, que es la ley 5-13. En esa ley se crea el Consejo Nacional de la Discapacidad, el CONADIS, que lamentablemente durante todos estos años, desde su creación en el 2013, esa institución prácticamente no ha servido para nada. No ha servido para nada. Y yo no me estoy refiriendo a estos 2 años, casi 2 años de gobierno. No, me refiero desde la creación de esa institución en el año 2013 a través de esa ley. ¿Y por qué digo que no ha servido para nada? Bueno, porque hay que ver los niveles de desprotección que tienen las personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Señores, es importante el porcentaje de dominicanos y dominicanas que tienen algún tipo de discapacidad en la República Dominicana. Y la cosa se agrava bastante, Nayib, cuando uno se sale del marco de políticas específicas de un instituto o de una institución creada, motivada especialmente por estos temas. Y tú te vas, la política municipal. ¿Cuánto se ha hecho desde los municipios para que la aprobación de planos y de diseños de todo lo que tiene que ver con infraestructuras abarque, por ejemplo, el espacio de los de aquellos cuyas situaciones es la movilidad, por ejemplo? Pero ¿quién tiene que velar por eso? Exacto. El CONADIS. Tiene que haber una institución que lleve la voz cantante. El CONADIS. Luego, el CONADIS está para representar a ese sector tan vulnerable, sí, de la sociedad dominicana. Luego pregúntate si las escuelas donde se hizo una inversión cuantiosa, necesaria por demás, muy importante en los pasados 8 años, donde se hizo un enorme trabajo en el aspecto infraestructural que había que darlo, a menos de que otras cosas son importantes. Cabe preguntarse cuánto de todo eso que se hizo, que está bien, fue acompañado de un espacio, escaleras, rampas, accesos, baños, porque esa es la verdadera inclusión, no es hablar con la E, no es hablar con la E. No. Esa es la verdadera inclusión, esa es la primera. Luego preguntémonos cómo el resultado de estas cosas, cero movilidad, cero facilidad de la educación, cero facilidad en el transporte. Señora, el transporte público aquí no se diseñó pensando ni siquiera, no ya en personas con silla de ruedas, que es mucho decir, en personas envejecientes. Para subir a una onza, el escalón era demasiado alto. Aquí hay unas 4 o 5 guaguas, creo que son de una compañía privada, que tienen la rampita. Que sí tienen la rampa hidráulica. Exacto, pero después, que baja, ¿verdad? Cuando va una persona en una silla de ruedas, o cuando va una persona que tiene una discapacidad físico-motora que no le permite desplazarse normalmente, bueno, pues la utilizan. Pero el transporte público en sentido general le ha dado la espalda
toda la vida a las personas que tienen una discapacidad de nuestro país. Lo increíble, Nayib, es que han pasado los años y se compran nuevos autobuses y nadie piensa en eso. y no se toma esa previsión. Así es, pero también todo eso tiene que ver con la falta de acciones por parte del órgano que debe proteger a las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país, que es el CONADIS, que debería tener un rol más activo en todo. Claro. Debería estar exigiéndole al sector municipal, claro, la construcción de esas rampas. Así es. Y de la accesibilidad que deben tener estas personas con discapacidad físico-motora, por ejemplo. Pero debería estar también en el sector transporte escolar, exigiendo que los autobuses que se adquieran de ahora en adelante, por ejemplo, tengan esas rampas para facilitar la entrada, el acceso de estas personas a esos autobuses, pero también en las escuelas, en las universidades, en las oficinas públicas y privadas, en los bancos comerciales, en todas partes, porque como decía José Luis hace un momentito, esa es la verdadera inclusión. No es hablar con la E. Fuera de la industria aeronáutica, ¿quién es que mejor lo ha hecho en ese sentido? Que para mí es la que mejor lo ha hecho. Los aeropuertos han sido sitios siempre muy bien pensados para, por lo menos el tema silla de rueda y bastón. Yo diría que la banca quizá es lo que más se ha preocupado. Dentro de los establecimientos comerciales, los supermercados, por ejemplo. Ah, bueno, sí. También tienen previsto, es verdad, estas rampas, facilidades para las personas que tienen una discapacidad. De hecho, fíjate, de esos carritos que tienen, que son eléctricos. Y sustituyeron mucho la típica escalera eléctrica por la rampa eléctrica con plana, que es muy fácil para... Exactamente, que es más fácil para subir. Y quise hablar eso. Tienen ascensores también en los casos de que haya otro nivel. Y quise hablar eso allí para demostrar que el que quiere puede. Claro, cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Pero, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Pero a la vez, es que yo creo que se pueden dar pasos para ir mejorando la situación de esas personas que tienen alguna condición, que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. Hay quienes hablan de que un 13%, hasta un 20% de la población dominicana tiene algún tipo, oíganme bien, algún tipo de discapacidad, porque hay muchos tipos de discapacidad y hay estudios que establecen diferentes porcentajes sobre la población dominicana. Pero, ¿qué dice esta ley 513? Por ejemplo, en el artículo 14. El artículo 14 habla del trabajo. ¿Cuántas veces no hemos tocado este tema aquí en este programa? El artículo 14 establece que el sector público debe emplear un mínimo de un 5% de su empleomanía a personas con algún tipo de discapacidad y que el sector privado debe emplear a un 2% de su nómina, de sus empleados, a personas con discapacidad. Y cuando usted va a las instituciones públicas y va a las instituciones privadas, se da cuenta que esta ley es letra muerta. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde está el CONADIS para exigirle que eso se cumpla? El artículo 19, que habla de la provisión de viviendas, bueno, establece que el Estado debe asignar un porcentaje no menor al 8% de asignaciones de viviendas a personas con algún tipo de discapacidad en los diferentes proyectos que tiene el Estado. O sea, si hay 100 viviendas, de esas 100, 8 hay que asignárselas a personas con algún tipo de discapacidad de los proyectos gubernamentales.
pero también manda al Estado a otorgar facilidades fiscales a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios privados para que la asignación a esas personas con algún tipo de discapacidad sea de un 2% en lo que tiene que ver con el sector privado. Veo que en estos días se está convocando a una marcha por la aplicación de la ley 513, la ley sobre discapacidad en la República Dominicana. Y yo quiero en este momento proponer algo que formó parte de nuestras propuestas en caso de haber alcanzado en aquel momento una diputación al Congreso Nacional. Y lo volvemos a poner sobre la mesa para que si algún legislador tiene la motivación de hacerlo, tiene el deseo de colaborar con este sector tan importante pero a la vez tan vulnerable de nuestro país, que se pueda someter una resolución bicameral, es decir, que involucre tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, para crear una pequeña comisión de senadores y diputados que se van a encargar de visitar las diferentes instituciones públicas para hacer respetar, por ejemplo, el tema del empleo. Hay 2 o 3 ministerios donde hay que ir, incluyendo el Ministerio de Administración Pública. Exacto. Para que esa cuota de trabajo se pueda cumplir en las instituciones públicas y visitar a los empresarios para que se pueda cumplir en el sector privado. Hacer lo mismo con el tema de la vivienda, pero también con otros como el transporte, el tema municipal para el acceso, las rampas, la movilidad en las calles. Es decir, que esos legisladores, senadores y diputados, empoderados a través de una resolución bicameral, vayan a todas estas instancias públicas y privadas a exigir que esta ley, que durante años ha sido letra muerta, se empiece a cumplir de una vez y por todas en la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.